tanto esas bestias unidas. Y estamos con Isis sin velo, el tomo segundo, el capítulo tercero y la página 72, 72, 73. Y nos quedamos en los diversos fenómenos teratológicos, monstruosidades de la embriología. El autor de esta obra, que era La inmortalidad del alma, el doctor Henry More, que era un gran filósofo inglés que nació en 1614 de la escuela de Cambridge. Estudió libros platónicos y estuvo fascinado con el neoplatonismo, Henry More, encanto que nunca lo abandonaría. El autor de esta obra, Dr. More, mira al feto como si fuera una sustancia plástica, que puede ser moldeada por la madre a una forma agradable o desagradable, para parecerse a alguna persona o en partes a varias personas. Esto es lo que decía el doctor More acerca de estos fenómenos teratológicos. Mira al feto como si fuera una sustancia plástica. El feto puede cambiar de acuerdo al poder de la imaginación de la madre. Esta sustancia plástica que puede ser moldeada por la imaginación de la madre a una forma agradable o desagradable, bonito o feo, para parecerse a alguna persona o en parte a varias personas, que es mucho más extraño, y para ser estampadas como las efigies, o como podríamos llamarlo más apropiadamente, la astrografía de algún objeto presentado vívidamente en la imaginación de la madre. Así que se estampan esas imágenes se estampan o se graban como las efigies. Estas efigies son imágenes o representaciones de una persona, generalmente reproducida en una moneda, pintura o escultura. Esas son las efigies, las imágenes que se representan. Así que el feto puede ser moldeado y para ser estampado o grabado como esas imágenes, como esas efigies. O como podríamos llamarlo más apropiadamente, nos dice ella, una astrografía. ¿Qué palabra incluye aquí la astrografía en este sentido? La astrografía de algún objeto representado vívidamente en la imaginación de la madre. Estos efectos pueden ser producidos por ella de forma voluntaria o involuntaria, de forma consciente o de forma inconsciente, débil o por la fuerza según sea el caso. Estos efectos que cambian el feto de acuerdo a la imagen son producidos por la madre de una forma voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, débil o por la fuerza según sea el caso. Depende de su ignorancia o conocimiento de los profundos misterios de la naturaleza. Eso depende de la madre, de su ignorancia o el conocimiento de estos profundos secretos misterios de la naturaleza, que son poder. Tomando a las mujeres en conjunto, tomando a las mujeres en masa, la marca, el estigma del embrión puede considerarse más accidental que resultado de un designio o diseño. Y como la atmósfera de cada persona en la luz astral está poblada con las imágenes de sus familias inmediatas, la superficie sensible del feto casi se puede compararse con la placa colodionizada de una fotografía. Aquí me está explicando todo esto. Tanto las mujeres en masa, la marca y los estigmas del embrión pueden considerarse más accidentales que resultado de un designio o diseño. Son más accidentales, son más inconscientes que el resultado de un designio o un diseño ya premeditado. Y como la atmósfera de cada persona en la luz astral está poblada, impregnada con las imágenes de su familia inmediata. Cada persona tiene una atmósfera diferente. Y como la atmósfera de cada persona en la luz astral está poblada con las imágenes de sus familias inmediatas. He ahí la explicación. Cada persona tiene su propia atmósfera que modifica un cuarto cuando entra alguien o sale, ya sea positiva o negativamente. Así como esta atmósfera de cada persona en la luz astral está poblada con las imágenes de sus familias inmediatas. La superficie sensible del feto, que es como esa sustancia moldeable que decía More, que casi puede compararse con la placa colodionizada de una fotografía. Esa superficie sensible del feto se puede comparar con esa placa colodionizada. La colodionización es un procedimiento fotográfico que se usaba sulfato de protóxido de hierro para su revelado. El colodión es una solución de nitro, celulosa, en una mezcla de éter y alcohol. Esta solución se vierte sobre una placa de vidrio húmeda, donde se mezclaría con nitrato de plata. Todo esto
placa húmeda con nitrato de plata, con el cual se sensibilizaba y revelaba la imagen. Pura magia hacer las fotografías, es increíble. Así que la superficie del feto, sensible del feto, que casi puede compararse con la placa colodionizada de una fotografía, es muy probable que esté estampada con la imagen de un antepasado cercano o remoto. Es muy probable esto, que esté estampada esa placa del niño con la imagen de un antepasado cercano o remoto, a quien la madre nunca vio, nunca la miró, a ese antepasado, pero que en algún momento ella criticó. Entró como si fuera en el foco de la cámara de la naturaleza. Qué bella expresión. Ese familiar como entró en la imaginación de la madre. Entró como si fuera en el foco de la cámara fotográfica, la cámara de la naturaleza. Entró como si fuera en el foco de la cámara de la naturaleza. Dice el doctor Elan a este propósito: cerca de mí está sentada una visitante de un continente lejano donde ella nació y se educó. Dice esto el doctor Elano a este propósito. Está sentada una visitante de un continente lejano donde ella nació y se educó. En la pared cuelga el retrato de una antepasada remota que se remonta a siglos pasados, al siglo pasado. En cada rasgo, una es una representación exacta de la otra, la que estaba sentada y la que está en el retrato, en la fotografía, en este caso. En cada rasgo, una es la representación exacta de la otra, aunque ella nunca salió de Inglaterra, y la otra era americana de nacimiento, de Estados Unidos, y de media filiación parentesco. El poder de la imaginación sobre nuestra condición física, incluso después de haber alcanzado la madurez, se manifiesta de muchas maneras familiares. Estamos entrando al tema. El poder, el grandioso poder de la imaginación. Para hacer magia se ocupa imaginación más una fuerza, voluntad. Esos son el ABC de la magia. Voluntad y una gran imaginación. El poder de la imaginación sobre nuestra condición física, incluso después de haber alcanzado la madurez, se manifiesta de muchas maneras familiares que ella nos va a explicar. En medicina, por ejemplo, el médico inteligente no duda en concederle un efecto curativo a todo esto. A ese poder el poder de la imaginación tiene un gran poder curativo, el placebo, o de una potencia para destruir las enfermedades morbifica mayor que sus pastillas y pociones. Según el médico inteligente, es mayor el poder de la imaginación que sus pastillas y pociones. Te vas a curar tomando esta pastilla, la gente se cura. O tomando este vaso de agua te vas a curar, y se cura. El médico lo llama el poder curativo de la naturaleza. El poder curativo de la naturaleza. Vix medicatrix nature. Y su primer esfuerzo es ganarse la confianza de su paciente de manera tan completa que pueda hacer que la naturaleza estirpe la enfermedad con solo la imaginación, que te vas a curar. Y su primer esfuerzo del médico es ganarse la confianza de su paciente de manera tan completa que pueda hacer que la naturaleza estirpe la enfermedad, ella misma lo cubre. El poder de la imaginación del placebo, así es. El miedo muchas veces mata, muy cierto. El miedo muchas veces mata en un sentido. Y el dolor, la pena, tiene tal poder sobre los fluidos útiles del cuerpo que no solo trastorna a los órganos internos. Otros ejemplos. Sobre el dolor y la pena tienen tal poder el dolor y la pena sobre los fluidos sutiles del cuerpo que no solo trastornan los órganos internos, sino que incluso vuelve blanco el cabello, lo llenan de canas en ese sentido. El miedo muchas veces mata, y el dolor y la pena, estas dos variantes, dolor y la pena, tienen tal poder sobre los fluidos sutiles, no solo la sangre que es un fluido, sino los fluidos más sutiles de energía que entra por chuchuma y la pingala que está en la columna vertebral. Y el dolor y la pena tiene tal poder sobre los fluidos sutiles del cuerpo que no solo trastorna los órganos internos, esos fluidos sutiles, sino que incluso vuelve blanco el cabello. Finicius menciona la firma, los estigmas del feto con marca de cerezas y diversas frutas, colores, pelos y excrescencias. Y reconoce que la imaginación de la madre puede transformarlo en una semejante a un simio, o un cerdo, o un perro, o cualquier animal similar. Lo que dice Finicius, su nombre era Marsilio, nació en 1433 en Italia.
Era un médico, sacerdote, filólogo, filósofo, renacentista. Fue además el artífice del renacimiento del neoplatonismo y encabezó la famosa Academia Platónica de Florencia. Como cambian los tiempos, se proceden como en ciclos, como Pitágoras o el gran Platón. Este Finicios, gran médico, sacerdote, vale la pena recalcar, fue el artífice, el autor del renacimiento del neoplatonismo y encabezó la famosa Academia Platónica de Florencia, que se liberó de todas esas bestias judías, católicas o evangélicas, y fundó la primera Academia Platónica de Florencia. Florencia, la ciudad de las flores. Florencia, la que floreció primero, y después se divulgó toda esa energía buena y positiva. Así que este Finicius menciona las estigmas de efectos con marcas de cereza, de diversas frutas y colores, pelos y excrescencia, que son sustancias, son abultamientos anormales que crecen en la piel. Esas son las excrescencias, abultamientos. Y reconoce Finicius que la imaginación de la madre puede transformarlo en una semejanza a un simio. La madre, si se imagina mucho un simio, su hijo nacerá con cara de simio. Y reconoce que la imaginación de la madre puede transformarlo en una semejanza a un simio, a un cerdo, a un judío, a un perro o cualquier animal similar. Marcos Damascenos habla de una muchacha cubierta de pelo y como nuestra moderna Julia Pastrana, provista de una barba completa. Esto que dice de Marcos Damasceno, se llamaba Nicolás, nació en el año 64 a.C. en Siria. Era un gran historiador, filósofo y vivió en los tiempos del emperador Augusto. Así que Marcos Damasceno habla de una muchacha cubierta de pelo, como las bestias, y como nuestra moderna Julia Pastrana, provista de una barba muy completa. Esta Julia Pastrana nació el 14 de febrero en Sinaloa, en México. Padecía de una enfermedad llamada hipertricosis o la enfermedad del hombre lobo. Fue exhibida en Europa como un circo y poseía 2 hileras de dientes, bailaba y cantaba en inglés y español, todo un artista esta mujer. Hacía en el teatro, que siempre andaba con un velo la mujer y tenía un enamorado que la pasaba enamorando y ella nunca se quitaba el velo para que no viera que era un monstruo, un hombre loba, una loba. Y después ella se lo quitaba y se lo mostraba a la gente en el teatro y todo el mundo se reía. Después la llevaron. Tuvo un niño de las mismas características, un niño lobo, pero murió rápidamente y también ella murió después del parto y la momificaron y cobraban para verla a esta Julia Pastrana. Toda una artista, bailaba, cantaba en inglés y español y tenía 2 hileras de dientes. Así que Marcos Damasceno habla de esta muchacha cubierta de pelo, como nuestra moderna Julia Pastrana, provista de una barba completa. Gilmus Paradinus relata de un niño cuya piel y uñas se parecían a las de un oso. Niño de una piel y uñas parecidas a las de un oso. Balduino Roseaus cuenta de uno nacido con la barba de pavo. Tenía la barba de pavo. Pareo de uno con cabeza de rana. Un niño con cabeza de rana. Y Avicena, el gran médico, nos habla de pollitos con cabeza de halcón, hijos de gallina con cabeza de halcón. Avicena era un gran médico, nació en Irán en el año 1037, era un polímata, médico, filósofo, astrónomo, científico persa de la edad de oro del Islam. Escribió acerca de 300 libros, especialmente de filosofía y medicina. Avicena, como Hipócrates, como Galeno, un gran médico. En este último caso, de los pollitos con cabeza de halcón, que ejemplifica perfectamente el poder de la misma imaginación en los animales. El mismo poder lo tienen los animales, ejemplifica perfectamente el poder de la misma imaginación en los animales. La imaginación, tener imágenes bellas, puras. El embrión debe haberse sido estampado en el instante de la concepción del pollito. El embrión debe haber sido estampado con esa imagen impregnada al instante de la concepción. Cuando la imaginación de la gallina vio a un halcón, ya sea de hecho o en fantasía. Cuando la imaginación de la gallina vio a un halcón, ya sea de hecho o de fantasía, que ocurrió. Esto es evidente, porque el doctor Moore, que cita este caso basándose en la autoridad de Avicena, observa muy apropiadamente lo siguiente. Así que esto es muy evidente, porque el doctor Moore, que cita este caso basándose en la autoridad de Avicena, observa muy apropiadamente que, como el huevo en cuestión podría haberse sido incubado a cientos de millas de distancia de la gallina,
La imagen microscópica del halcón impresa en el embrión debe haberse ampliado y perfeccionado con el crecimiento del pollo, con total independencia de cualquier influencia posterior de la gallina. Fue la explicación que dan acerca de esto. Esos son los pollitos que nacieron con cabeza de halcón. La explicación dice: como el huevo en cuestión podría haber sido incubado o por otra gallina a cientos de millas de distancia de la gallina, la imagen microscópica, ya tenía una imagen microscópica en la luz astral, la imagen microscópica del halcón impresa en el embrión, esa imagen microscópica se impresa en el embrión. O sea que la imagen microscópica del halcón impresa en el embrión, esa imagen microscópica estaba impresa en el embrión, debe haber sido ampliado y perfeccionado con el crecimiento. Iba creciendo el pollo del huevo y así se iba a ir esa imagen perfeccionando y ampliando con el crecimiento del pollo, con total independencia de cualquier influencia posterior de la gallina. Esa es la parte acerca de ese misterioso de la gallina, los misterios acerca de todo esto, ese huevo con cabeza de halcón. Y entramos a la página 74 del libro. Cornelius Gadma cuenta de un niño que nació con la frente herida y chorreando sangre, resultado de las amenazas de su padre hacia su madre, con una espada desenvainada que dirigió hacia su frente. El poder de la imaginación. Este Cornelius Gadma nació en 1535 en Bélgica. Era un médico, astrólogo. Observó la supernova de Casiopea. Explotó una supernova en la constelación del norte de la Casiopea, que es circumpolar. Escribió sobre adivinación y teratología. Lo que escribió este hombre mucho sobre la adivinación y la teratología. Era un gran enciclopedista, este Cornelius Gadma. Cuenta de un niño que nació con la frente herida y chorreando sangre, resultado de las amenazas que hacía su padre hacia su madre, con una espada desenvainada que dirigió hacia su frente. Lo amenazó el padre con una espada a la madre, entonces eso en la frente, entonces el niño nació chorreando sangre en el mismo lugar de la herida de la imagen materna. Sennectus registra el caso de una mujer embarazada que al ver a un carnicero dividir la cabeza de un cerdo con un cuchillo, dio a luz a su hijo con la cara hendida, partida en la mandíbula superior, el paladar y el labio superior hasta la misma nariz. Por eso no es recomendable que las mujeres embarazadas vean películas de miedo o cosas que las pueden impresionar demasiado, que puede ser muy negativo en estos casos. Bastante negativo. Este Sennectus, su nombre era Daniel, nació en 1572, era un médico alemán, escritor prolífico de química y alquimia. Sennectus registra el caso de una mujer embarazada que al ver un carnicero que estaba dividiendo la cabeza de un cerdo con un cuchillo, la mujer dio a luz a su hijo con la cara hendida, partida en la mandíbula superior, el paladar y el labio superior hasta la misma nariz. Pobre niño. En De Injectis Materialibus, sobre materiales inyectados o, en este sentido, o infectados, de Van Helmont, se relatan algunos casos muy sorprendentes, 3 casos sorprendentes que va a analizar Van Helmont en su obra sobre materiales infectados, De Injectis Materialibus. El primer caso que dice Van Helmont, Van Helmont era un gran célebre médico y filósofo alquimista, nació en Bélgica en 1577. Van Helmont fue el autor del descubrimiento químico más importante de su época, Van Helmont, la existencia de los gases. Transmutó oro también y conocía el alcajez, el disolvente universal que todo lo disuelve como el agua calienta el hielo. Este era Van Helmont, un gran alquimista. No llegó hasta el Paracelso, pero tenía sus cosas. Médico, filósofo, alquimista, fue autor del descubrimiento químico interesante, más importante de su época, que fue la existencia de los gases, que descubrió el oxígeno, todo eso. Transmutó oro también y conocía el alcajez, el disolvente universal que todo lo disuelve a su materia primordial como el agua caliente derrite el hielo. Van Helmont nos cuenta 3 casos muy interesantes acerca del poder de la imaginación. Número 1, es la mujer de un sastre de Mechilin. Estaba en la puerta de su casa y vio cómo le cortaban la mano a un soldado en una pelea.
lo que le impresionó de tal modo que provocó un parto prematuro, y su hijo nació con una sola mano. El otro brazo estaba sangrando, sangraba, increíble. El primer caso del poder de la imaginación ya en los efectos tardíos. La mujer del sastre, que estaba en la puerta de su casa, y vio una pelea, una reyerta entre soldados donde uno perdió la mano, lo cual le impresionó de tal modo que provocó un parto prematuro, y su hijo nació con una sola mano, y el otro brazo sangraba. Segundo, Van Helmont nos informa de 1602, la esposa de Marcus de Vogeler, un comerciante de Ambares, vio a un soldado que acababa de perder su brazo. Ya no fue la mano, perdió el brazo completo. Se puso en parto y dio a luz una hija con un brazo amputado y sangrando, como en el primer caso. Es este misterio que hay en la naturaleza. Esta es la esposa de un comerciante de Amberes. Amberes es una ciudad de Bélgica, era Van Helmont. Así que vio una otra lucha, un soldado perdió un brazo, ya no la mano, el brazo completo, y nació su hija prematuramente con un brazo amputado. Y tercero, Van Helmont da un tercer ejemplo de otra mujer que presenció la decapitación de 13 hombres rebeldes flamencos por orden del duque de Alba. El horror del espectáculo fue tan abrumador que de repente se puso de parto y dio a luz a un niño perfectamente formado, al que solo le faltaba la cabeza. Pero el cuello estaba ensangrentado, como los cuerpos que vio a los que les habían cortado la cabeza. Wow. Qué caso más profundo, el poder de la imaginación en todos estos casos. Así que Van Helmont da un tercer ejemplo de otra mujer que presenció la decapitación de 13 hombres rebeldes flamencos. Estos rebeldes así reprimió el duque de Alba la rebelión en Holanda, en los Países Bajos. Decapitó a 13 personas flamencos por orden del duque de Alba. Este duque se llamaba Fernando Álvarez de Toledo, nació en 1507. Era un noble militar diplomático español. Es considerado uno de los mejores generales de su época y de toda la historia. No muy conocido como Napoleón o el otro, Alejandro Magno, quien es este duque de Alba. Es considerado como uno de los mejores generales de su época y de toda la historia. Considerado el mayor héroe que España ha producido. El mayor héroe que España ha producido. El duque de Alba. Así que el duque mandó a decapitar a 13 personas. La mujer embarazada lo vio y quedó tan impresionada por el horror del espectáculo que fue tan abrumador que de repente se puso de parto y dio a luz a un niño perfectamente formado, al que solo le faltaba la cabeza. Pero el cuello estaba ensangrentado como los cuerpos que vio a los que se les había cortado la cabeza. Y lo que aún hace más sorprendente es que la mano, el brazo y la cabeza de estos niños no se encontraban entre ellos. Habían desaparecido misteriosamente dentro del vientre de la madre. ¿Qué habría sucedido? Así, lo más sorprendente es que ni la mano, ni el brazo, ni la cabeza de estos niños no se encontraban entre ellos. Es lo más sorprendente. Esto lo dice el doctor Moore en la obra Inmortalidad del Alma, página 393 en este caso. Si fuera posible concebir algo así como un milagro en la naturaleza, los casos anteriores de la repentina desaparición de porciones del cuerpo humano no nacido, no nato, podrían ser designados como tales milagros. Si hubiera eso, como dice Elena, tales milagros, si fuera posible eso, los tales milagros en la naturaleza, estos prodigios, los casos anteriores de la repentina aparición de porciones del cuerpo humano, la mano, el brazo y la cabeza, no nacidos podrían ser designados como tales milagros. Hemos buscado en vano a través de las últimas autoridades en fisiología humana cualquier teoría suficiente para explicar la menos notable de los estigmas fatales. Es lo que dice nuestra Elena. Hemos buscado en vano a través de las últimas autoridades en fisiología humana, anatomía patológica o embriología. Hemos buscado en vano cualquier teoría suficiente, verdadera, para explicar la menos notable de estos estigmas, de estas firmas fetales. ¿Cómo se puede explicar esto? Niños sin cabeza, niños sin brazo, niños sin mano. Lo más que pueden hacer es registrar casos de que ellos lo llaman variedades espontáneas del tipo. Luego recurrir a las
curiosas coincidencias del señor Proctor en este punto. Lo más que pueden hacer estos científicos, anatomistas médicos, es registrar casos de lo que llaman ellos variedades espontáneas del tipo. Variedades espontáneas son variedades que ocurren espontáneamente del tipo, desaparecen, como la formación del flogisto, como decía que la selección natural, estaba la aparición espontánea. Lo más que pueden hacer es registrar casos de lo que llaman variedades espontáneas del tipo. Uno que daba una receta para producir ratones era poner un queso con un calcetín viejo. Entonces eso se manifestaba. Se llamaban esos como creaciones espontáneas. Tenían un nombre de creaciones espontáneas. Aparición espontánea. Bueno, ya me olvidé ahorita. Lo que más pueden recurrir es registrar casos de lo que llaman variedades espontáneas del tipo. La selección natural, ¿no? No esa es otra. Selección natural. El flogisto. Lo más que pueden hacer es recurrir a registrar los casos, le llaman variedades espontáneas del tipo, y luego recurrir a las curiosas coincidencias del señor Proctor. Se llamaba Richard, nació en 1837, Richard Proctor era un astrónomo inglés. Elaboró uno de los primeros mapas de Marte. Este Proctor será este astrónomo, otro embriólogo. La aparición espontánea, bueno, ya tiene un nombre. Vamos a creer en estas curiosas coincidencias de Proctor, o las variedades espontáneas del tipo, o a confesiones tan cándidas de ignorancia como las que se encuentran en autores que no están completamente satisfechos con la suma del conocimiento humano. Estos son más realistas en este caso. O vamos a recurrir a las confesiones tan cándidas de ignorancia, a las que se encuentran en autores que no están completamente satisfechos con la suma del conocimiento humano. No están completamente satisfechos con la suma del conocimiento humano. Todavía falta mucho por aprender. Magandy reconoce lo siguiente. A pesar de las investigaciones científicas, se sabe relativamente poco de la vida fetal. Así lo dice Magendie. Se llamaba Francois. Era un médico francés que nació en 1783. Fundó el primer laboratorio de fisiología en Francia en 1830. El primer laboratorio de fisiología en Francia. Este fue Magendie. Reconoce lo siguiente cándidamente. A pesar de las grandes investigaciones científicas, se sabe relativamente poco de la vida fetal. Muy cierto lo que dice Magendie. En la página 518 de la edición americana de su Precis Elementary de Fisiología, de su resumen elemental de fisiología, 518 siguiente cita lo siguiente. Un caso en el que el cordón umbilical se rompió y estaba perfectamente cicatrizado. Y pregunta, ¿cómo se llevaba a cabo la circulación en este órgano? De la placenta, la arteria umbilical, las venas umbilicales, los cotiledones de la placenta. Así que este hombre dice que en la página 518 de su obra, de la edición americana de su resumen elemental de fisiología, cita el siguiente caso, un caso en que el cordón umbilical que une a la madre con el feto que lo alimenta, y también él expulsa todas las secreciones como la orina por ese cordón umbilical, porque sus riñones no funcionan. Un caso en que el cordón umbilical se rompió y estaba perfectamente cicatrizado. Y pregunta, ¿cómo se llevaba a cabo la circulación en este órgano? ¿Cómo era posible? Tenía una arteria y 2 venas. Y había una transmutación de glucosa, minerales, cosas esenciales, materia orgánica entre la madre y el niño. Alimentación, la digestión. Y pregunta, ¿cómo se llevaba a cabo la circulación en este órgano? Y en la página siguiente dice lo siguiente. Nada se sabe actualmente con respecto al uso de la digestión en el feto. Nada se sabe actualmente con respecto a cómo funciona la digestión en el feto. ¿Qué preguntas? Pasan por ósmosis los alimentos. Y con respecto a su nutrición, propone esta pregunta: ¿cómo se nutre el feto por esa placenta? ¿Qué podemos decir entonces de la nutrición del feto? Es la pregunta clave. ¿Qué podemos decir de la nutrición del feto? Las obras fisiológicas solo contienen vagas conjeturas sobre este punto. Las obras de fisiología que explican el funcionamiento del cuerpo humano
solo contienen vagas conjeturas sobre este punto. Estas conjeturas son juicios u opiniones formadas a partir de indicios o datos incompletos o supuestos. En la página dice, las obras fisiológicas solo contienen vagas conjeturas sobre este punto. En la página 520 aparece el siguiente lenguaje. Como consecuencia de alguna causa desconocida, las diferentes partes del feto a veces se desarrollan de manera sobrenatural. ¿Cómo lo dice él? Como consecuencia de alguna causa desconocida, que la imaginación materna, las diferentes partes del feto a veces se desarrollan de manera sobrenatural. Y entramos al subtema, imaginación de la madre. Con singular inconsistencia con sus anteriores confesiones de la ignorancia de la ciencia sobre todos estos puntos que hemos citado, agrega lo siguiente Magandiay. No hay razón para creer que la imaginación de la madre pueda tener alguna influencia en la formación de estos monstruos. Con esa singular inconsistencia con sus anteriores confesiones que la ignorancia de la ciencia sobre estos puntos que hemos citado, agrega. No hay razón para creer que la imaginación de la madre pueda tener alguna influencia en la formación de estos monstruos. Es la causa más grande, la imaginación de la madre, que esos monstruos. Además, otras mujeres fueron en plena Revolución Francesa, en la época del terror. Miraban ahí cómo decapitaban a la gente con la guillotina y salían sus hijos sin cabeza. También ocurrió eso en la Revolución Francesa. Además, producciones de esta clase, de estos monstruos, se observan diariamente en las crías de otros animales e incluso en las plantas, dice él. Producciones de esta clase de monstruos se observan diariamente en las crías de otros animales e incluso en las plantas, no solamente en la madre. Así que según él no puede ser la imaginación de la madre. Qué perfecta ilustración es esta de los métodos de los hombres de ciencia. Miren la frase sarcástica de Elena. Qué perfecta ilustración es esta de los métodos de los hombres de ciencia. Nos ilustra. En el momento en que salen de su círculo de hechos observados, cuando salen del círculo de hechos observados, su juicio parece pervertirse por completo. Cuando salen de su círculo de hechos observados, su juicio parece pervertirse por completo. Las deducciones que extraen de sus propias investigaciones suelen ser muy inferiores a las que hacen otros que tienen que tomar los hechos de segunda mano. Otra conclusión. Estas deducciones, que son acción de extraer un juicio a partir de hechos o proposiciones o principios, sean generales o particulares. Estas deducciones que extraen de sus propias investigaciones suelen ser muy inferiores a las que hacen otros investigadores que tienen que tomar los hechos de segunda mano, no de primera como estos. La literatura científica proporciona constantemente ejemplos de esta verdad. Esa gran literatura científica proporciona constantemente ejemplos de esta verdad. Y cuando consideramos el razonamiento de los observadores materialistas sobre los fenómenos psicológicos, la regla se manifiesta de manera sorprendente. Y cuando consideramos el razonamiento de los observadores materialistas sobre los fenómenos psicológicos, la regla se manifiesta de manera tan sorprendente que se pervierte sus opiniones. Y cuando consideramos el razonamiento de los observadores, cuando consideramos ese razonamiento de los observadores materialistas sobre los fenómenos psicológicos, razonan estos observadores materialistas, la regla se manifiesta de manera tan sorprendente en este caso. Como decía anteriormente, su juicio parece pervertirse por completo cuando sus observaciones salen del círculo de los hechos observados. Aquellos que son ciegos del alma son constitucionalmente tan incapaces de distinguir las causas psicológicas de los efectos materiales. Aquí nos da otro aforismo bello, nos da otro Elena acerca de este punto. Aquellos que son ciegos del alma son constitucionalmente tan incapaces para distinguir las causas psicológicas, los noúmenos, de los efectos físicos materiales. Como no son los daltónicos, como son estos, como no son los daltónicos, como los daltónicos lo son para seleccionar el escarlata del negro. Qué bella comparación, qué bella metáfora, qué bello símil. Estos que son ciegos del alma, con los ciegos físicos, son los daltónicos, que no pueden distinguir colores.
Los daltónicos, alteración de origen genético que afecta la capacidad de distinguir los colores. Son daltónicos. Vale la pena repetirlo otra vez. Aquellos que son ciegos del alma son constitucionalmente tan incapaces de distinguir, no pueden distinguir las causas psicológicas, el mundo de las ideas, de los efectos materiales. Como lo son los daltónicos, lo son para seleccionar la escarlata al negro. Ellos son incapaces, los ciegos del alma. No pueden ver las causas psicológicas de los efectos materiales. Elan, sincera en lo más mínimo un espiritista de Alan Carler, más aún aunque es su enemigo de esta corriente, representa la creencia de los científicos honestos en las siguientes expresiones. Elan no es lo más mínimo un espiritista, más aún es su enemigo. Él representa la creencia de los científicos honestos, Elan, en las siguientes expresiones. Dice él: es ciertamente inexplicable cómo la materia y la mente pueden actuar y reaccionar el uno sobre el otro. Muy cierto lo que dice aquí. Es ciertamente inexplicable, no hay explicación, cómo la materia y la mente interactúan. La mente con la materia, la mente con la materia, como que está afuera. El Purucha con el Prakriti, ¿cómo son ellos? Con la conciencia. ¿Cómo interactúa la materia con la conciencia o la mente o la inteligencia? Y la mente. Es ciertamente inexplicable cómo la materia y la mente pueden actuar y reaccionar el uno sobre el otro. Increíble, qué expresión. Un pequeño párrafo muy profundo en este punto. Todos reconocen que el misterio es insoluble y probablemente seguirá siéndolo siempre. El gran misterio, hay que tener la pureza para descubrir la verdad. La llave que la naturaleza abre. Todos reconocen que el misterio es insoluble y probablemente seguirá siéndolo siempre. Este gran misterio, cómo interacciona la materia y la mente uno sobre el otro. La gran autoridad inglesa en el tema de las malformaciones es el libro siguiente, La ciencia y la práctica de la medicina. Es la gran autoridad inglesa en el tema de estas monstruosidades, la ciencia. Escrito por W.M. Aicklen, M.D. de Edimburgo y profesor de patología en la Facultad de Medicina del Ejército. Este era en este punto, escrito por W. Aicklen. Este era un gran patólogo escocés que nació en 1825, un patólogo. En la autoridad de malformaciones el doctor Aicklen de Edimburgo y profesor de patología en la Facultad de Medicina del Ejército, cuya edición americana de su libro, realizada por el profesor Meredith Clymer, M.D., de la Universidad de Pensilvania, tiene igual peso en los Estados Unidos de América. Tenemos primero la autoridad que eran los ingleses, tenemos este escocés, y tenemos cuya edición americana que la hizo el profesor Meredith. Este Meredith nació en 1816 en la Universidad de Pensilvania. Tiene igual peso en los Estados Unidos la obra de Meredith que la de el escocés Aicklen sobre las monstruosidades, la ciencia y la práctica de la medicina, The Science and Practice of Medicine. En la página 233 del volumen primero encontramos el tema tratado extensamente. El autor dice lo siguiente: la superstición, las nociones absurdas y las causas extrañas atribuidas a la aparición de tales malformaciones ahora están desapareciendo rápidamente ante las lúcidas exposiciones de aquellos famosos anatomistas que han hecho del desarrollo y crecimiento del óvulo un tema de estudio especial, la embriología. Aquí ya nos está introduciendo esta parte en esa obra que es la autoridad, la ciencia, Practice of Medicine, en la página 233 del volumen 1, dice él, las supersticiones, salió otra malformación porque vio un eclipse, las malformaciones, las supersticiones, las nociones absurdas y las causas extrañas atribuidas a la aparición de tales malformaciones ahora están desapareciendo rápidamente. Toda superstición, causas extrañas y nociones absurdas ante las lúcidas exposiciones de aquellos famosos anatomistas que han hecho del desarrollo y crecimiento del óvulo un tema de estudio especial, una ciencia, la embriología, del desarrollo y crecimiento del óvulo. Es suficiente mencionar aquí los siguientes nombres: Müller, Rayleigh, Bishop, Sanjalier, Burdach, Allen Thompson, W. Rockley, Wolf, Meckel, Simpson, Rocky Stansky y von Admont. Como suficiente evidencia
de que las verdades de la ciencia disipará con el tiempo las nieblas de ignorancia y superstición. Dice él con esos nombres. Es suficiente mencionar aquí los nombres como suficiente evidencia de que las verdades de la ciencia disipará con el tiempo las nieblas de ignorancia y superstición. Todos estos son, grandes patólogos, anatomistas, embriólogos, fisiólogos. J. Müller, Johannes, nació por ejemplo en 1801, era un alemán, era anatomista y fisiólogo. Müller. Rachley, se llamaba Martin Rachle, nació en 1793 en Alemania, era un embriólogo anatomista. Rachley. Bischoff, se llamaba Teodoro, 1807, nació en Alemania, biólogo anatomista. Van tres alemanes. Sanjalier Etienne, nació en 1772 en Francia, era naturista. Sanjalier. Burdach, Carl Friedrich, nació en 1776, alemán, fisiólogo. Burdach, otro alemán. Allen Thompson, médico, nació en 1809 en Escocia, anatomista y embriólogo. G.W. Brodvik, William, patólogo holandés, Países Bajos, 1801. Fue un fisiólogo pionero en el campo de la teratología de los vertebrados. Pionero en el campo de la teratología de los vertebrados. Estudiaba las deformidades. Wolf, Caspar, nació en 1733 en alemán. Fue uno de los fundadores de la embriología. Caspar Wolf, otro alemán. Meckel, Johann, nació en 1781 en alemán. Era anatomista, embriólogo. Fue uno de los fundadores de la teratología. Otro Meckel, otro fundador. Rokitansky, Carl Friedrich, Austria, 1804. Médico, patólogo, humanista, filósofo, político, liberal. Ocasionó una revolución científica a través de la anatomía patológica. Rokitansky, revolución. Von Hartmann, Federico Augusto, 1799, alemán, cirujano, médico, patólogo. Basta con mencionar cualquiera de estos nombres como suficiente evidencia de que las verdades de la ciencia disipará con el tiempo las nieblas de ignorancia y superstición, las espantará más bien. Se podría pensar, por el tono complaciente adoptado por este eminente escritor, que estábamos en posesión, sino de los medios para resolver fácilmente este intrincado problema, al menos de tener una pista, una clave, que nos guíe a través del laberinto de nuestras propias dificultades. Es lo que dice en este punto. Se podría pensar, por el tono complaciente adoptado por este eminente escritor, ese tono complaciente que estábamos en posesión, sino de los medios, no de los medios para resolver fácilmente este intricado problema, sino de los medios. Al menos tener una pista, una clave que nos guíe a través del laberinto de nuestras dificultades. Así que se puede asegurar por el tono complaciente de este eminente escritor que estamos en posesión, sino de los medios para resolver fácilmente este intrincado problema. Al menos de una pista, una clave que nos guíe a través del laberinto de nuestras propias dificultades. Pero en 1872, después de beneficiarse de todos los trabajos y el ingenio de los ilustres patólogos antes enumerados, le encontramos haciendo la misma confesión de ignorancia que le expresaba por Gandhi en 1838, más de 34 años. Después de beneficiarse de todos los trabajos y el ingenio de los ilustres patólogos arriba mencionados, le encontramos haciendo la misma confesión de ignorancia que la expresada por Gandhi en 1838, más de 30 años, la misma ignorancia dice. Sin embargo, dice lo siguiente: muchos misterios aún envuelve el origen de las malformaciones. Mucho misterio. El origen de las mismas puede considerarse en dos cuestiones principales a saber. Mucho misterio envuelve el origen de las malformaciones. El origen de las mismas puede considerarse en dos cuestiones principales a saber. Número uno, que se deben a una malformación original del germen. Hay una malformación original del óvulo de la semilla. O segundo, de que se deben a deformaciones posteriores del embrión,
por causas que operan sobre su desarrollo. Esas son las dos únicas variables que en este hombre. Una malformación original del germen primero, o que se deben a deformaciones posteriores del embrión por causas que operan sobre su desarrollo, como su detención o alguna sustancia que lo destruya, alguna droga. Con respecto a la primera cuestión, se cree que el germen puede estar originalmente malformado o defectuoso debido a alguna influencia procedente de la hembra o del macho, dice él. Se cree que el germen puede estar originalmente malformado o defectuoso debido a alguna influencia procedente de la hembra o del macho, como en el caso de la procreación repetida del mismo tipo de malformación por los mismos padres. Las deformidades de ambos lados se transmiten como una herencia, como diría Gregorio Mendel después. Como el caso en que la procreación repetida, los padres tienen varios hijos y todos nacen con la misma malformación, síndrome de Down, por ejemplo. Como el caso de la procreación repetida del mismo tipo de malformaciones por los mismos padres, las deformidades de ambos lados se transmiten como una herencia. Al no disponer de ninguna filosofía, de ninguna sabiduría propia que explique las lesiones, los patólogos, fieles a su instinto profesional, recurren a la negación. Al no disponer de ninguna sabiduría propia que explique estas lesiones, estas malformaciones, estas monstruosidades, los patólogos, fieles a su instinto profesional, recurren a la negación. Dicen que no hay pruebas positivas de que tales deformidades puedan ser producidas por impresiones mentales en mujeres embarazadas, dicen ellos, ¿no? Dicen que no hay pruebas convincentes en este punto. Dicen que no hay pruebas positivas de que tales deformidades puedan ser producidas por impresiones mentales en mujeres embarazadas. Lo están negando ellos. Dicen que no hay pruebas positivas de que tales deformidades puedan ser producidas por impresiones mentales en mujeres embarazadas. La imaginación. Los lunares, las marcas maternas y las manchas cutáneas se atribuyen a estados mórbidos de las capas del óvulo. Los lunares, las marcas maternas y las manchas cutáneas se atribuyen a estados mórbidos enfermos de las capas del óvulo. Son las capas del óvulo ahora. Una causa de malformación muy generalmente reconocida consiste en el impedimento del desarrollo del feto. Esa es una causa muy frecuente de malformación muy generalmente reconocida, consiste en el impedimento del desarrollo del feto, cuya causa no siempre es evidente, sino que en su mayor parte está oculta. Estamos llegando a la parte final del estudio de esta noche, que vamos a cerrar con las siguientes evocaciones. Estudio de embriología, qué bello, solo Elena nos hace esto. Nos quedamos en la parte acerca de invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Bhavata, el Bodhisattva, señor Maitreya, los Mahachohan, Mahasura, los Johanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad, de guerra, circundan y encadenen a la humanidad entera, e inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades y hambrunas, y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia, la humanidad, inspiren a los dirigentes de todas las naciones, para que establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres, mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en este 2023 y siempre.
permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos en los niveles internos el servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Guerra, guerra, guerra. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido de una engendra de una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas y perturbador de salud de la tierra, y en el anticristo, su único hijo y perseguidor nuestro, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta desde allí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás y en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte e infierno perdurable. Satán. Cerraremos con la siguiente evocación. Del cielo cayó un lucero, su nombre es o luz cósmica manifestada, o unidad de la vida única, o celeste yucra resplandeciente, o eterno entre los eones, o celeste, o inmanifestada conciencia proterva, o foad indómito dietérico, o eterno entre los eones, o rayo prometeico mamantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se enciende, que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo será por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia, amor y buenos. Ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!